Buenos días y bienvenidos a mi nuevo video tutorial. Hoy vamos a hablar sobre la tercera persona de singular en inglés. Tenemos aquí present simple. Este es el nombre del presente simple en inglés. Como habíamos hablado la última vez, tenemos un solo cambio en la tercera persona del singular en los verbos del inglés. Hoy vamos a ver cómo a veces en determinados casos de verbos esta terminación, este sufijo cambia. Tenemos aquí un par de ejemplos para ver estos casos. El verbo cry, llorar, como se puede ver, acaba en una i griega. En la tercera persona, cuando queremos decir he cries o she cries, ¿vale? Vamos a ver un cambio. Claro que cuando hablamos no vamos a sentir este cambio, pero a la hora de escribir vamos a tener que prestar atención a este cambio. El primer cambio sería la transformación de la y en una i latina. Y en vez de poner solamente una S final, vamos a tener que añadir una E. El conjunto va a ser IES. Y a la hora de hablar vamos a decir cries. Esta regla solamente se puede aplicar en el caso de los verbos cortos, que solamente contienen una sílaba. ¿A qué me refiero cuando digo una sílaba? Se trata de esos verbos que se pueden pronunciar con una sola sílaba, es decir, cry. Al escuchar se escucha un solo, digamos, un solo conjunto de sonidos que forman una sílaba, cry. Sería un poco raro decir cry más una sola S. Entonces, para hacer la palabra un poco grande, se le añade un sonido más. Entonces podríamos decir cries. Luego, aquí tenemos un otro ejemplo, play. Play significa jugar. También acaba en una Y, pero aquí ya no hay ese cambio. ¿Por qué? Porque plays es una palabra que tiene más de una sílaba. Los sonidos son mucho más en comparación con cry. Entonces vamos a poner solamente una S para la tercera persona del singular. Aquí tenemos un verbo kiss, un verbo pequeño que acaba en dos S. En el caso de los verbos que acaban en dos S, vamos a tener que añadir una E final. Entonces, vamos a tener kisses. En este caso, incluso cuando tenemos que pronunciar la palabra, vamos a escuchar kisses. La E se va a pronunciar como una I latina. Kisses. Luego tenemos un otro ejemplo, un verbo un poco más grande, press, que va a tener el mismo tipo de sufijo es, press sería presses, presionar, pulsar. Aquí tenemos touch. Touch es un verbo que acaba en el conjunto ch, que se escribe CH. En el caso de los verbos que acaban en este sonido, ch, vamos a tener que añadir de nuevo is. Entonces vamos a tener touches. He touches. El último verbo de aquí, rush, acabado en el sonido sh. Vamos a tener que poner de nuevo is y vamos a tener
rushes. He rushes. Apurarse. Una otra cosita que me gustaría que supierais es que la U dentro de la palabra en la mayoría de los casos se pronuncia como una A. Rushes. Se escucha la A. No, nunca tendríais que decir U. No se dice rushes, se dice rushes. En este cuadradito tenemos un esquema de los conjuntos de dos letras que también crean un sonido, más el cambio, más la is, la es, que es el sonido is, que tiene que añadirse para la tercera persona del singular. Lo que he puesto aquí, entre esas barras, sería la traducción fonética de esos sonidos. Si tenéis la ocasión de abrir un diccionario de inglés, vais a encontrar la pronunciación, sea entre esas barras o así. Esta es la pronunciación, la manera como deberíamos pronunciar las palabras, porque como ya sabéis, lo que escribimos aquí no se pronuncia tal como está escrito, sino que tenemos que saber la pronunciación correcta. Me gustaría seguir hablando sobre la importancia del sufijo es o es en no solo el verbo, sino también en el sustantivo. Como pueden ver aquí, os dejé la tercera persona del singular para ver que usamos la S para formar la tercera persona del singular. Entonces, aquí creé un esquema del sustantivo y del plural de los sustantivos. Para crear el plural de los sustantivos en inglés, vamos a usar el mismo es o es. Vamos a ver los casos, entonces. Si tenemos, por ejemplo, un sustantivo, cat, gato, y queremos crear el plural, vamos a tener que poner una S final. Entonces vamos a tener cats. Dos gatos, dos o más gatos. Vale. Después tenemos un otro ejemplo, dog, perro. Añadiendo el S vamos a tener dogs, el plural. Como se acuerdan, aquí tenéis un esquema de los distintos tipos de conjuntos de sílabas y de sonidos finales que son casi los mismos en el verbo como en el sustantivo. Aquí solamente tuve que añadir una Y que se convierte en is, una X que también tenemos en los sustantivos y por lo demás tenemos los mismos sonidos que en el verbo. Es decir, el mismo cambio que tenemos aquí, por ejemplo, en el verbo touch, que tenemos aquí, vamos a tener en el sustantivo. Por ejemplo, un sustantivo que acaba en ch va a tener el mismo cambio en cheese, is. De esta manera sería mucho más rápido aprender la importancia y el papel que desempeña es en el sustantivo y en el verbo. Vamos a seguir hablando sobre el sustantivo, el plural de los sustantivos, y vamos a ver aquí la palabra watch, reloj, reloj de mano, y vamos a ver que en el plural vamos a tener watches. El mismo conjunto sería watches, la traducción fonética y Z. Box, caja, sería boxes. Brush sería brushes. Glass sería glasses. Bus sería buses. Si necesitáis la traducción de todas estas palabras
y queréis aprender más cosas sobre el sustantivo o el verbo o queréis ampliar vuestro vocabulario, yo os presento un manual que creé que podéis bajar en mi página y los detalles podéis encontrar en la parte de mi tutorial donde presento el libro. Pensé que era mejor crear un manual para seguir con este tipo de ejemplos y el vocabulario necesario para el nivel de principiante. Hasta pronto.